Estimado web vidente, queremos expresarle nuestra satisfacción por dejarnos llegar a usted a través de esta forma. Estamos compartiendo con ustedes nuestro segundo programa de discriminación o respeto. Estamos muy motivados con este proyecto, la verdad, y esperamos ser un aporte para la comunidad local, para fortalecer el desarrollo humano y los valores y para tener una buena convivencia donde a cada uno nos toca vivir. Hoy deseamos dar un paso cuantitativo sobre la discriminación. Hoy vamos a hablar de la discriminación de nacionalidad, algo que nos puede afectar directamente con los migrantes que recibimos en nuestro país. Queremos llegar en forma sencilla y es por esto que tendremos invitados en este programa, testimonios de invitados en este programa, que los queremos enriquecer nuestro trabajo y contenido con la experiencia de nuestros panelistas. Los comentarios y consejos los podemos recibir a través de nuestro Facebook, Discriminación o Respeto, a través de esa cadena social, donde ustedes podrán compartir sus experiencias de lo que les ha tocado vivir con respecto al tema de la discriminación con respecto a la nacionalidad. Nuestro panelista de hoy día que nos acompaña, Nara Castillo, profesora de educación básica con especialidad en ciencias naturales y especialidad en grupos de educación diferencial, profesora de grupos diferenciales en el Liceo Manuel Rojas de la población Santa Julia y jefa técnica del Centro de Capacitación de Adolescentes de Cordán. Muchas gracias, Nara. Y Juan Carlos, mi querido amigo Juan Carlos, psicólogo clínico de la Universidad de Chile, relator de cursos y talleres, comunicador social. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Sí, somos compañeros además en el programa de radio Es Tiempo de Hablar. Exactamente. Por favor, que lo queremos mucho. Bien. Queremos partir este segundo programa con un testimonio de un joven de nacionalidad peruana que sufrió este tipo de discriminación en nuestro país. Estamos acá en la Plaza de Armas, vamos a recibir un testimonio de una persona peruana que nos va a contar sobre cómo ha sido el trato que le han dado en algunos lugares de trabajo acá en Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, perdón? Su nombre pila, primer nombre. José Luis. José Luis, cuéntenos, ¿usted ha sido víctima o ha visto alguna vez algún trato que sea discriminatorio? Sí, por supuesto. Bueno, más que todo con la gente de color, gente haitiana, colombiana. Usted recién me estaba contando una experiencia que había tenido con respecto al tema del contrato y del pago de su salario. ¿Nos podría contar esa historia, por favor? Sí, justamente es cuando yo llegué hace poco nomás acá a Chile, o sea, lastimosamente la necesidad de que a veces cuando uno tiene papeles y entonces te contratan por lo bajo y, o sea, te explotan, como decir, o sea, te sacan todo el jugo pero no, o sea, no te reconocen nada lo que es nada, nada de imposiciones, FONASA, seguro. Entonces nada más te pagan el puro trabajo, nomás te pagan, y no te pagan nada más. Y eso que usted nos contaba recién acerca de que a veces no le pagaban y usted iba a reclamar y lo que le decían, a ver si nos puede contar para todos, por favor. Claro, a veces, por ejemplo, si a veces me pagan 50.000 pesos y entonces yo me confío con esa plata para pagar mi arriendo, pero no me pagan los 50.000, sino me pagan 40.000. Y me dice el jefe, bueno, se te paga para la próxima semana. Y espero que él se acuerde para que me lo cancelen, pero no me paga. Entonces le pido al segundo día y me dice, no tengo. Entonces uno a veces se pone un poquito atrevido y te dice, o sea que te pones choro. Entonces si te pones choro, yo simplemente agarro, voy a inmigraciones y te puedo deportar. Entonces uno, ya al decirte eso, como que te asusta y te cohíbe. Lastimosamente ya no puedes reclamar esos 10.000 pesos y ¿qué puedes hacer uno? Es humillante para uno, porque uno viene a trabajar y no viene a pedir limosna. Eso mismo le iba a preguntar cómo se había sentido usted cuando eso pasó. ¿Se sintió humillado? ¿Sí? Obviamente, con rabia, impotencia, y igual un dolor de que una gente que es chilena y un extranjero, o sea, ¿por qué ese racismo? Que uno trabaja y uno tiene que comer todos los días, entonces que te quiten la plata, encima no es ni mucho, entonces es humillante.
¿Y cómo hace usted para enfrentar esa humillación? ¿Cómo logra superar esa situación o no la supera? ¿Qué le pasó específicamente en ese caso que nos cuenta? No, pues obviamente que, o sea, la rabia obviamente que se va, pero igual obviamente queda un dolor de que esa persona ya, o sea, yo no trabajo para esa persona ya, entonces trato de salirme de ahí y, o sea, buscarme otro trabajo que sea algo mucho mejor y bueno, conocer a la persona, o sea, su palabra, pues si como tú le dices, sabes que no tengo papeles, entonces te dicen, ya no importa, trabaja, pero no sabes si te va a pagar o no te va a pagar, pues. Entonces igual eso tienes que, o sea, como que trabajáis, o sea, contra la espada y la pared, porque no sabes si te va a pagar o no te va a pagar, o si te va a pagar completo o no te va a pagar completo, o si te va a deber. Entonces eso, o sea, como que trabajáis, o sea, contra la corriente, una cosa así. Entonces igual uno, o sea, trata de, o sea, lo importante de estar en un trabajo y si en ese trabajo está ahí harto tiempo, te pueden llegar a, o sea, ayudar a sacar tus papeles, pues. Entonces ya una vez teniendo tus papeles, ya ahí recién ya, o sea, tienes todas las leyes del país de aquí de Chile, pues. ¿Es usual que le ocurra a sus compatriotas lo que usted me contaba recién? ¿Es común que les pase eso de que no les paguen el sueldo y lo amenacen con echarlo o deportarlo si es que reclaman? Sí, eso es verdad. A veces, ¿cómo se llama? He visto que a veces mis amigos se van a su país porque, como se lastimosamente, el patrón no le quiere pagar, se cierra, entonces, o sea, la amenazan con deportarlo y la acusan por robo. Entonces, a veces lastimosamente dicen, ¿qué hago aquí? Si me van a explotar, o sea, mejor que me explotan en mi país que en un país ajeno, pues. Entonces, sí, igual es fuerte, eso es lo que a veces cuando te pasa esas cosas, o sea, a los compatriotas, pues. Muchísimas gracias, José Luis, por su testimonio. Nos va a ser muy útil con este programa que, como le contaba, es contra la discriminación. Ya, vale. Ahí pasamos a estudio para que nuestros panelistas discutan el caso. Valioso testimonio acabamos de escuchar de nuestro hermano peruano, José Luis. Realmente me ha llamado la atención todas las cosas que nos ha contado y nos ha dicho y queremos compartir hoy día con nuestros panelistas. Explotación, no hay reconocimiento en lo laboral, ni en lo previsional, ni en la AFP, ni en la salud. Racismo, habló de amenazas y de deportaciones, humillación, rabia, inseguridad, abuso. Realmente vergonzoso poder escuchar que un hermano peruano pueda decirnos estas cosas en nuestro país. Es por eso que queremos en este programa, que es nuestro segundo programa de discriminación o respeto, hablar del tema de la discriminación por nacionalidad. Así que los invito, Gurnara y Juan Carlos, que podamos compartir un poco el testimonio de José Luis, porque realmente a mí me llegó y realmente sentí vergüenza que a un compatriota peruano le pase esto, porque a lo mejor le puede pasar a un compatriota chileno, pero realmente a un compatriota peruano que viene a buscar una oportunidad de trabajo en nuestro país sea discriminado de esta manera. Juan Carlos. Sí, yo primero que nada quisiera felicitar a la gente que hace las notas, al reportero que tenemos. Sí, excelente. Me sumo a la felicitación. Un aplauso. Y al camarógrafo. Sí, totalmente, muy bien, lo hacen muy bien. Un aplauso también para Cristiana. Sí. Toda la razón. Bueno, fuera de broma, yo también cuando le estaba haciendo la nota y escuchando lo que él decía, estaba obviamente preocupado de hacer bien la entrevista, entre comillas, pero también estaba muy impactado por lo que él decía. Él también, dentro de las cosas que dijo, que tú anotaste muy bien, habló de dolor, ¿no? Y claro, y tú empiezas a ponerte en el lugar de él y la experiencia es insoportable, sí. Es decir, invivible, ¿no? Tanto así que él decía que muchos de sus compañeros se iban a su país. Decía, si me van a explotar, que me exploten en mi país. O sea, una cosa muy fuerte. El aprovechamiento, las circunstancias. No, absolutamente, por completo, que no le paguen el sueldo y que lo amenacen. Dijo también que lo acusaban de robo. Exacto. Para manipularlo, para conseguir algún provecho. No, impresionante, de verdad, como dices tú, una vergüenza, increíble. Gurnara, ¿qué te pareció? A mí me causó dolor. Sí, ¿no es cierto? Ese dolor de sentir que de repente nos creemos tanto por los logros económicos y nos estamos olvidando de cómo van nuestros logros en valores,
cómo va nuestra capacidad de amar. Y la canción esta famosa que recibimos al amigo cuando es forastero, Exacto. pasó a ser una parte de la historia, porque en el hecho, desgraciadamente, nos olvidamos que muchos compatriotas nuestros, de la idea que hayan sido, tuvieron que ser extranjeros en otro lugar. Y también, o sea, nosotros tenemos que pensar que si realmente queremos ser una sociedad del mundo moderno, civilizada, no podemos insensibilizarnos frente a lo más importante, al ser humano. Entonces yo creo que aquí todo lo que demostró este hermano peruano es que podemos estar manteniendo los rankings en que en la parte económica estamos muy bien. ¿Cómo estamos en el ranking del amor al hermano? Palabras de Kuznara en este programa que estamos hablando de la discriminación por nacionalidad. La colonia peruana que habita en nuestra patria tiene la mayoría de sus habitantes acá en Chile, son peruanos. Queremos mandarle un saludo cariñoso porque queremos humanizar este encuentro con ellos y dedicarle este programa a todos los migrantes que están en este momento aquí en Chile, dándole una acogida. Porque realmente el tema es preocupante y tenemos que humanizar el encuentro con el otro. Es lo que también dice el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados con esta de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Partiendo de esta base de respeto, de conciencia, de dignidad, de derecho, y por qué no también no decirlo, de amor hacia el que viene en busca de una oportunidad, de un trabajo, de un relajo, poderlo acoger realmente como hermano y que pueda disfrutar de las cosas que nos están pasando a lo mejor a nosotros en la parte económica, porque de esa manera vamos a ser empáticos con ellos. Es por eso que queremos partir este programa definiendo un poco qué es lo que es la discriminación por nacionalidad, y le vamos a pedir a Juan Carlos que nos pueda iluminar con esta definición. Sí, antes de eso me gustaría decir dos cosas en relación al entrevistado. Uno, una cosa antes que todo, digamos. La diferencia entre migrantes y emigrantes, esto es un poco como un juego de palabras. Sí, un juego de palabras. Sí. La migración es efectivamente de un país a otro, o de una región, una nación a otra. Bien. Y la inmigración es dentro del país. Perfecto. ¿No? Después para hacer la distinción. Son migrantes en eso. Ellos son migrantes. Sí. Bien. Pasemos a la definición. Vamos a la definición. La discriminación por nacionalidad significa tratar a alguien de manera menos favorable por la simple razón de que él o ella provienen de un país en particular. Esa es como la definición básica. Es decir, la sola condición de que tú vienes de otro país es sinónimo de ser tratado desfavorablemente. Que lo hemos visto también en el programa anterior, esto de generar una superioridad. Vienes de otro país, entonces yo soy superior a ti. Por esa sola razón. Y obviamente es discriminación arbitraria porque no es justificación. ¿Cómo lo tomamos entonces en la historia de Chile eso? Yo vengo de otro país, soy español y te pongo la pata encima de ti que eres mapuche. Bueno, de entrada, o sea, los españoles, el genocidio más grande en la historia de la humanidad conocida es el de los españoles, de los pueblos originarios americanos. Latinoamericanos. O sea, de todas maneras, lejos. Y la razón fundamental de ellos para hacer eso fue esta misma sensación de superioridad. Se creían dueños del reino. Lo que uno sabe de la historia, ¿no? Lo que estudió en el colegio, los reportes que hacían los españoles respecto a las costumbres, respecto de los hábitos, eran todos bárbaros, eran todos ciertos animales, cómo se comportaban. Cuando vieron esta cosa, los sacrificios, ellos pensaban que eran verdaderos animales, nunca tuvieron una concepción cultural de lo que ahí estaba ocurriendo, que hoy día la podemos tener, digamos. No podemos entender lo que significa un sacrificio. Habría que mirar quiénes vinieron, ¿eh? Y claro, y bueno, entre otras, digamos. Bueno, al 80% de los que vinieron le ofrecieron seguir en el calabozo condenados a muerte para irse para acá. Exactamente. Pero estaban apoyados por una concepción cultural europea, española en esa época, respecto a ser conquistadores, ¿no? En esa época los pueblos conquistadores básicamente eran España y Portugal, si no me equivoco, y algo Inglaterra también. Y ellos tenían ese concepto: nosotros somos fuertes, somos grandes, somos los mejores, poderosos, vamos y conquistemos el mundo y dobleguemos a todo el mundo, así como los romanos hicieron lo suyo también con un imperio, digamos.
España estaba luchando por ser un imperio, Portugal también. Esa concepción tan básica y agresiva del poder, de que el poder significa aplastar al otro es lo que está presente en este tipo de discriminación y en todas. Bien. Por nacionalidad, entonces. Mira, yo quería aportar algo también, pero fíjate que tenemos que reconocer que no discriminamos a todas las personas de otra nacionalidad. Bien. Fíjate, puede ser, por ejemplo, un estadounidense con todo el respeto que se merece. No es lo mismo que un peruano, boliviano o un haitiano. Lo miramos en menos. Lo miramos en menos, porque también somos racistas. Y clasistas. Clasistas, no solo la nacionalidad, sino que nosotros asumimos que ellos vienen de etnias distintas. ¿Ya? Europeo. Si viene un francés a Chile a vivir, es distinto que si llega un colombiano. Y eso tenemos que también asumirlo. Hay una discriminación diferente, arbitraria, hacia la procedencia nacional, pero según el país del que proviene. De país de origen que venga. ¿Tú te acuerdas de Merino? ¿Qué Merino? De la Junta de Gobierno. Sí. Militar, ¿cómo se llama? Merino, el nombre del... Toribio. Toribio. José Toribio Merino. Sí. José Toribio Merino. Que él habló de humanoides para referirse a los bolivianos y también les llamó auquénidos metamorfoseados. Sí. Auquénidos porque los auquénidos es la familia, la especie de las llamas, los guanacos. Sí. Le dijo auquénidos metamorfoseados para referirse a ellos, muy despectivamente, en más de alguna oportunidad. Detrás de eso está la falta de respeto, está la falta de solidaridad, la falta de ver al otro como un hermano, digamos. Yo creo que nuestra sociedad tiene que crecer en eso. Entonces, ¿cómo se manifiesta este tipo de discriminación, Guznara, en nuestra sociedad? Mira, en el testimonio que escuchamos y vimos, aparecen todos. En la parte económica, él decía, ganamos menos, tenemos problemas, pertenecen a la parte social económica más baja, ¿ya? Económicamente, generalmente son los que ganan menos. ¿Ya? Por el simple hecho o sea, ni siquiera el mínimo. Porque, no. ¿Por qué? Porque es peruano. Porque es peruano, porque si no tiene papeles, con mayor razón. Hay un aprovechamiento. Hay un aprovechamiento, ¿ya? O sea, económicamente hay una discriminación. Si seguimos desde el punto de vista del derecho, hay incluso, fíjate que hay unas palabras que yo quedé impresionada. Hay un estatus permanente. Por mucho tiempo, que ahora felizmente, debido incluso a mucho apoyo y a mucha manifestación, se ha hecho un cambio en la parte legislativa. Pero por mucho tiempo este estatus permanente, ¿qué hacía? Las leyes no favorecían a nuestros propios etnias, a nuestros propios hermanos, por ejemplo, mapuche. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué generó esto? Rivalidades. En contra, ¿ya? Una sensación de estar en guerra, en una situación de guerra permanente por distintas posiciones, porque no hubo a lo mejor en el momento oportuno leyes que fueran justas, equitativas y claras. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista cultural, en educación, por ejemplo, nosotros tratamos de que los niños hablen inglés. Es importante, muy importante. A mí me enseñaron francés. Francés, ya. Háblame de inglés. Háblame francés. Entonces, claro, es importante si es necesario. Pero, ¿y qué pasa con el respeto y la necesidad de que valoremos la etnia nuestra? Mapuche. Aymara. Quechua. El Rapa Nui. ¿Ya? O sea, nosotros deberíamos sentirnos orgullosos, ¿ya? Y por ejemplo, desde el punto de vista nosotros de las personas que vienen en la parte política, si nosotros vemos, ¿qué representatividad tiene? Nula. ¿Mínima o nula? Yo no conozco, nunca he escuchado, yo no soy experto en el tema, pero que yo haya escuchado alguna vez un concejal o un diputado. Hay algunos, pero muy poco. Entonces no tienen la participación
y la representatividad que es necesaria. Y volviendo a la parte legislativa, política, ¿qué pasa con la migración que hay tan grande en nuestro país? Porque felizmente, una gracia de Dios y también por lo que lo hemos hecho bien y lo asumamos todo, económicamente estamos mejor en algunas circunstancias que otros hermanos cercanos. Vienen al país esperando recibir el apoyo y la oportunidad. ¿Y qué reciben? Lo que escuchamos de la Luis. vejación. ¿Por qué? Abuso. Porque falta mayor legislación, falta que se converse, que se lleguen a acuerdos, a convenios con otros países. Sí, yo quisiera decir algo, Nara, a propósito de lo mismo, que este programa nace a propósito del horrible crimen en contra de Daniel Zamudio. Imagínate. ¿Cierto? Porque eso además propició que la ley saliera con carácter de urgente, que sé todo lo demás. Y surgió porque, siendo un tema de tanta importancia, en realidad no existía. Claro. O sea, como tema, ¿no? En el programa anterior revisamos si estaba lo del género, ¿cierto? Estaba la igualdad de género, está en el currículum de los colegios, no está. Esto mucho menos, digamos. O sea, con suerte se mencionan los mapuches, qué sé yo, y a lo mejor es una visión que ellos a lo mejor ni comparten, ¿no? Anda a preguntarle tú a lo mejor a algún mapuche si ellos comparten lo que está escrito en los libros de historia. Capaz que no, claro. ¿Cierto? No hay falta de respeto con respecto a la absolutamente, cultura. No, absolutamente. Entonces, claro, y tenemos unas visiones bastante de ser como no sé, ¿cómo se llama este rito que hacían de la machi? Que ya sí. Y unas cosas deben ser muy menores las visiones que tenemos y no tenemos una comprensión de fondo porque nunca se nos enseñó. A mí no se nos enseñó en el colegio. Muy general. Pero debería ser como viceversa esto, o sea, de la manera que nosotros llegamos y adoptamos una cultura española y tratamos de imponerla hasta el día de hoy, de qué manera nosotros respetamos esa otra cultura, sí. ¿Correcto? Y aprendemos de ella, porque a lo mejor podemos aprender de la parte de la medicina, de la parte de la política, de la parte de la organización, de una serie de cosas que ni siquiera las sabemos de nuestras propias etnias que están en nuestro país. Fíjate que yo tenía un profesor en psicología que era antropólogo, y él decía que el 80% de la gente que tenía apellido español en Chile tenía sangre mapuche. Que los estudios genealógicos... Pero deberíamos sentirnos orgullosos que nuestras venas corra todo lo sangre contrario. mapuche. Es decir, cuando la gente habla, por ejemplo, de la idiosincrasia. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, es un término. Esa es la idiosincrasia. Va a decir este indio, este acá, como si... Y se refieren a los pueblos originarios, particularmente los mapuches, estamos hablando ahora, pero en general, como seres más animales, más primitivos. Es bruto, este es burro porque mapuche, no, porfiado como mapuche, como mapuche curado. Hay una serie de conceptos, sí. ¿Cierto? Que degradan al pueblo sin descubrir en ellos, sin resaltar en ellos ninguna virtud. No hemos dado la oportunidad, a lo mejor, de poder conocerla a través, a lo mejor, de la escuela, a través del programa. Oye, ¿sabes qué más? Vamos a aprender de nuestra etnia o de nuestros pueblos originarios cuáles son las características que tienen. Ni siquiera solamente hacemos juicios de valor con respecto a ellos. Juan Carlos, ¿qué consecuencias tienen las personas que tienen que sufrir esta discriminación por nacionalidad? Mira, si nos concentramos en el testimonio de este joven José Luis, básicamente son 3 o 4. Una, humillación. Él hablaba de dolor, ¿verdad? Sí, lo mencionamos recién, ¿no? Es fuerte la expresión. O sea, no creo que le haya dicho así como así. El centro psicológico donde golpea una discriminación de esta naturaleza, cualquier tipo de discriminación en realidad, es la autoestima. O sea, se atenta contra la confianza, la dignidad, el valor que uno se da a sí mismo como persona. Porque eres maltratado, eres tratado, ¿cierto?, así como un inferior, etcétera, y eso necesariamente te afecta a tu autoestima. ¿Sí? ¿Cuánto te afecta o no? Eso va a depender de ti. También yo creo que produce desesperanza, ¿no? Es decir, él mencionaba a estos compañeros, estos compatriotas que se habían ido del país. Es que de pronto tú puedes decir, bueno, esto no va a cambiar, ¿no? Esto no va a cambiar. ¿Para qué lo intento? ¿Para qué voy si nuevamente va a ocurrir? ¿Qué sé yo? Entonces, o me quedo en esta situación o me voy, me largo, como decían ellos. Y en el caso que cualquier tipo de discriminación, sea nacionalidad u otra, se mantenga en el tiempo, es muy probable que se desarrolle un cuadro depresivo. ¿Y la rabia que le aparecía a él? ¿De alguna manera tenía rabia por la situación que estaba viviendo, como de injusticia?
Si el problema con este tipo de discriminación, en particular de José Luis, es que él no puede expresar la rabia. No la puede expresar, porque está... Porque te acuerdas que le decía, te pusiste choro, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí, claro. ¿Estás choro? Ya, te voy a acusar con inmigración. Claro, al tiro la amenaza. O te acuso de robo y te mando preso. Y de ahí te echan para tu casa. Una pregunta, Eugenio, se ha escuchado en las noticias de repente de que ellos conviven mucho, sobre todo nuestros hermanos peruanos, en grandes grupos. En comunidades. En comunidades. Sí. Pero también se da que se presentan de repente grandes conflictos. ¿No será un poco, no sé, que esta rabia, esta impotencia, esta frustración estalla, pero dentro de ellos porque no pueden hacerlo fuera? Juan Carlos. Sí, es muy probable, efectivamente. Efectivamente, las consecuencias de una discriminación de esta naturaleza u otra son profundas, son fuertes. Decíamos, ¿verdad?, en el primer programa que degrada a las personas. Y una degradación es una afrenta importante. O sea, por eso que dolor, por eso que todo lo que él menciona, ¿no? Es decir, está siendo tocado en una fibra muy, muy íntima. Y lo que tú dices es muy cierto. Es decir, puede haber, a consecuencia de eso, rabia, que no se pueda expresar en el lugar donde corresponde, que es el caso de este empleador, digamos, o este señor que lo contrata, y luego puede ser vaciado en otra parte. Pero en definitiva, efectivamente degrada a las personas, es decir, los lleva a estar en una situación emocional de mucho conflicto interior, por lo tanto, claro, puede este conflicto aparecer también en sus relaciones más cercanas, ¿no? Al interior de la familia, si es que tienen pareja, tienen hijos, o al interior de su comunidad. Efectivamente, eso es una prueba, lo que tú estás diciendo es una prueba de lo grave que es, ¿no? De lo fuerte que es. Gusnara, cuéntanos un poco, ¿cuál es el fundamento de por qué la educación se transformó en una instancia de discriminación nacional o de etnia? Mira, esto parte como parte de la historia, ¿no? En el siglo XX había un fundamento en que la educación se le asignó una función de integración y de crear una cultura hegemónica, o sea, todos más o menos parezcámonos, pero a un modelo un poco europeizado. Y desgraciadamente en este proceso, ¿qué es lo que pretendía? Pretendía hacer un cambio desde el punto de vista de la estructura social que había en América Latina y también desde el punto de vista de la productividad, ¿ya? Porque era necesario una mayor integración, mayor participación, pero para esto, desgraciadamente, no se consideró la diversidad cultural que había en los países. Y en nuestro país, específicamente, desgraciadamente se deslegitimó la cultura de nuestras etnias. Pasaron a ser como que no eran válidas, como que valían menos, que lo que le estábamos enseñando en las escuelas era lo que tenía que ser. ¿Y qué generó eso? En primer lugar, las tradiciones, sus comportamientos frente a la salud, como tú decías, que es muy importante y que increíblemente ahora están volviendo, en varios consultorios en el sur, gracias a Dios. Se fue deslegitimando toda la tradición cultural de ellos. Y en el fondo eso, ¿qué le generó a ellos? O sea, yo valgo menos, ¿ya? Si mis tradiciones, mi religión, para mi entender lo más grave, y espero el apoyo de Juan Carlos, el lenguaje. Nosotros pensamos por las palabras. Y nosotros le hicimos saber que el lenguaje de ellos no servía, el nuestro sí. Nulidad. Y se fueron olvidando de hablar su propio lenguaje de origen. Fíjate que a lo que tú estás diciendo, yo tuve una experiencia hace un par de años atrás en un colegio que habían varios niños de diferentes nacionalidades. Y al establecimiento se le ocurrió hacer una feria. Y en esa feria cada uno de los niños representaba un país y explicaba su país, la cultura, la sociedad, la parte económica, y fue un taller que duró casi 6 meses en ese colegio. Entonces eso da de alguna manera un respeto a escuchar al otro. Otra experiencia es la empresa. Entonces en la empresa dijimos, ¿sabes? Aquí tenemos muchos compatriotas y hermanos peruanos,
¿por qué no a la hora de la colación? Porque ellos hacen el almuerzo y hacen una comida peruana. Que es muy rica. Muy rica. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos vamos integrando, vamos conociendo y no hacemos solamente juicios valóricos a lo que está pasando? ¿Hay alguna institución, Gusnara, que se preocupe desde el punto de vista educacional de este tema? Sí, hay una institución que incluso se preocupa de la calidad de la educación y sobre todo, fíjate que el año 2000 estuvo en Chile propiciando justamente esta necesidad de que la educación se desempeñe en Latinoamérica de una manera diferente. Te voy a dar el nombre clave, ¿ya? Que corresponde a Compañía Latinoamericana por los Derechos de la Educación. Perfecto. ¿Ya? Y ellos propician esta posibilidad integratoria. Esto de que valoremos que tenemos que aprovechar lo que tenemos, no discriminándolo ni ignorándolo, porque ahora nos estamos dando cuenta de que los remedios provienen de la naturaleza. Eso lo sabían los mapuches, lo saben en el Amazonas, lo saben los aborígenes de todo el mundo, y recién ahora lo estamos descubriendo que no solo las pildoritas que vienen en un frasco tienen valor, ¿ya? Que las machi, que las ñañas, como le decían en el sur, tienen mucho conocimiento de la medicina natural. Entonces, este tipo de encuentro, ¿qué permite? Que se respeten tratados a los que ya el país está adscrito, ¿ya? El país participa y ha firmado tratados de acuerdos de integración. Y en eso nosotros tenemos que conocerlo y también tenemos que tratar de que las propias personas sean gestoras. Así como tú explicabas, que vaya un apoderado. Que pueda contar qué es lo que pasa en su país. Claro. ¿Por qué la lengua, por qué habla de esa manera? Claro. Porque solamente está la risa, pero no hay más. Y nos daríamos cuenta que aquello que a nosotros nos causa mofa tiene una profunda significación humana. A mí fíjate que me llamaba en ese sentido lo que habló José Luis, la manera de hablar de José Luis. Habla muy bien. Muy bien, cómo pronunciaba las palabras, las S, etc. Son muy respetuosos. Cosas que no son muy respetuosos en el trato. ¿Sí? Sí. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo podemos enfrentar esto en nuestro medio social, cultural, colegio? ¿Cómo podemos enfrentar el tema de la discriminación nacional? Mira, de nacionalidad, perdón. Sí. Recogiendo lo que ustedes están diciendo, voy a tratar de responder a tu pregunta, pero quisiera hacer un poco de conexión con lo que estaba hablando recién Gusnara, a propósito. Esta Carta Fundamental de los Derechos Humanos y artículo número 1 de aceptar, entender, de incorporar que todos nacemos iguales, ¿no? Es súper importante. Yo creo que es lo primero que hay que enseñar, ¿no? Yo creo que la educación es muy importante, es decir, la educación dentro de la casa, la educación en el colegio, de que se instale la idea de que todos nacemos iguales, que tenemos diferencias, pero al nivel de los derechos humanos, al nivel de merecer dignidad y respeto, somos exactamente todos iguales. Yo creo que ese es el primer ladrillo fundamental. Y entiendo, por lo que yo he escuchado decir Gusnara en este capítulo y en el anterior, en otro programa, el de género, que ese ladrillo no se ha puesto. ¿No? No se ha puesto, pese a que hay una ley hoy día, ¿cierto? No se ha puesto ese ladrillo. Entonces, quizás para nuestras generaciones o las anteriores va a ser muy difícil incorporar este concepto, ¿no? Y vamos a seguir pensando en términos de mapuchito, indio, todo lo que fuera. Pero sí para las generaciones nuevas, si es que podemos poner estos ladrillos en la educación temprana, desde la primera infancia, digamos. En adelante vamos a poder cambiar la cultura de nosotros, de tal manera que podamos entender que el otro es tan valioso como nosotros y en esta idea también del artículo 1 de que tenemos la obligación de ser fraternos, ¿verdad? Tengamos la curiosidad, la necesidad de explorar la cultura del otro, entenderla, así como el otro tiene que entender nuestra cultura y entenderla también. Hay un dicho muy antiguo, no sé si ustedes lo deben conocer, esto dice, donde fueres, haz lo que vieres. Sí. ¿Cierto? Que de alguna manera invita a eso, ¿no? Invita a que si tú vas a un lugar distinto, con costumbres distintas, no las cuestiones,
no diga, mira, qué tontero, mira cómo se sirven el té, o mira, acá no le ponen azúcar, le ponen miel, o acá le ponen miel en el pedazo, qué sé yo, sino que te vayas empapando lo que eso significa, porque eso es una expresión, no es solo una expresión de un hábito, una cultura, es una expresión de una historia para atrás. Detrás de los ritos, las costumbres, hay historias muy antiguas. Hay tradiciones. Hay tradiciones, hay miles de años tal vez de evolución, ¿no? Y que sí. Fíjate que yo les quería contar una experiencia. 11 años nos acompañó en la casa, porque no me gusta decir de otra manera, en los quehaceres del hogar y la compañía. Cristina. Bien. Quintrina es de origen mapuche, y yo, por decisión personal, en el colegio tenía un programa que era sobre música y tradiciones mapuche. Yo anduve por distintas partes pidiendo ayuda, compré libros, y ella nunca me dijo, y ella sabía. Y antes de irse, porque ella tuvo por su problema del estudio de su niño menor, tuvo que irse de la casa, pero seguimos amándonos y visitándonos siempre. Poco antes de irse me confesó algo. Ella habla mapuche. Yo le dije, pero ¿por qué no me lo dijiste cuando viste? Es que me dio vergüenza. Le dije, pero me conocía, pero es que yo estaba acostumbrada a decir que no hablaba mapuche. Claro, como se van negando a sí mismos sus creencias y su cultura. Claro, entonces, y yo le decía, pero tú sabes que para mí, porque lo reconozco, una de las cosas que siento en mi vida, yo soy de las que digo, sí me arrepiento de cosas. Yo me arrepiento porque mi sueño era haber vivido un tiempo en una comunidad mapuche. ¿Te emociona alguna sí. edad? Qué rico escucharte. Sí. Juan Carlos, en esto que estamos comenzando, ¿de qué manera podríamos prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir esto? Sí, me vas a perdonar, pero yo quedé muy conectado con lo que decía Gunnar, así que te voy a responder luego de lo siguiente, porque lo que tú decías recién a propósito de cuáles son las consecuencias, ¿no? Esta vergüenza que ella siente. Sentir vergüenza de lo que uno es, de la historia de uno, es muy grave. Es una negación, ¿no? Es muy grave. Es muy grave si eso eres tú. Entonces tendrías que andar como con la cabeza agacha y escondido de quién eres tú, y tendrías que, y seguramente le pasó a ella, disfrazarte de otra persona. Y eso desde el punto de vista psicológico, que atenta contra no solo la dignidad, sino con la identidad de alguien, es muy grave. Porque uno se puede desarrollar en base a lo que uno es. A partir de lo que uno es, uno puede seguir desarrollando. Si yo me niego, no me puedo desarrollar. No tengo punto de partida, no tengo dónde afirmarme. Entonces, la expresión de Cristina, ¿no? Cristina. De Cristina es muy fuerte, porque hablar de vergüenza, nosotros tenemos que tratar de contribuir en este programa, yo creo que, bueno, obviamente en nuestro espíritu, ojalá de convertir los sentimientos de vergüenza en sentimientos de orgullo en las personas, ¿no? Que alguien mire para atrás y diga, oye, yo provengo de una etnia que ha sido la única que le dio batalla de más de 500 años a los españoles y les ganó. Los españoles no pudieron derrotar a los mapuches, no pudieron. Mataron a todos, desde que llegaron para abajo, ¿cierto? Pero no pudieron. La guerra Arauco para ellos seguramente no ha terminado. Yo lo he escuchado, los gritos, sí, ¿verdad? Héroes siguen. Nosotros los chilenos somos para ellos representantes de los españoles todavía. Y después de 500 años no pudieron derrotarlo. Entonces hay deberíamos un orgullo, diciendo, mira la raza que somos, ¿no? La fuerza que tenemos como pueblo. En ese sentido, entonces, ¿cómo, te repito la pregunta, Juan Carlos, cómo podemos prevenir esto? ¿De qué manera podemos prevenir que nos siga sucediendo esto? Bueno, te insisto, yo creo que el ladrillo fundamental acá es la igualdad, el sentido de igualdad. Y desde ese punto de vista, para ser lo más psicológico, digamos, uno tiene que desarrollar la empatía. Tiene que poder desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el sentido de que a mí me gustaría que me trataran así. Si el día de mañana yo voy como chileno a España, ¿no? O a Italia o donde fuera. Hay un psicólogo que además dice eso, pero dice tener la capacidad de vivir en la casa del otro. Sí, pero en este ejemplo, a mí me gustaría, ¿cómo me sentiría yo si voy a Italia y me dicen, usted es chileno? Ah, no, salga de acá, o usted es sudaca, o usted es ladrón. Los chilenos son todos ladrones. O usted es sucio, porque usted bota la basura al suelo, que sea. ¿Te gustaría que te trataran mal, te hablaran de ti de mala forma, te rechazaran, no te permitieran ingresar a un lugar porque eres chileno, porque eres latinoamericano? No,
¿no? Yo me siento digno, yo me siento una persona que merece un mínimo respeto en cualquier circunstancia. Entonces, ponerse en el lugar del otro respecto de la sensación, del malestar que causa ser tratado injustamente de esa manera, eso ya te permite tener una visión y tener más cuidado el día de mañana, la forma que vas a hablar, lo que vas a decir, etcétera, y la forma que vas a tratar a alguien por el simple hecho de que sea de otro país. Gundara, ¿cómo se da esta discriminación en la esfera de la escuela, del colegio, del profesor, del currículum? ¿Cómo se da? Mira, la verdad es que en cuanto al currículum, desgraciadamente, como decía Juan Carlos, nosotros funcionamos mucho por textos, ¿ya? Y también por lo aprendido, y que se va como trasvasijando. Pero es importante que en los contenidos se vaya ya considerando esta necesidad de tratarnos con respeto en situaciones concretas, como el convivir de distintas nacionalidades, respetando nuestras etnias, y considerar también el valorar el aporte que han hecho, porque siempre consideramos el aporte que han hecho el pueblo alemán y que lo reconocemos, los colonos, ¿ya? Los italianos, los españoles. También estamos recibiendo, oye, los peruanos en la parte gastronómica nos están dando cátedra, ¿ya? O sea, es reconocer que cada uno trae un aporte, y ese aporte lo tenemos que valorar y debe ser considerado como parte del estudio. O sea, no solo verlo como datos, sino como un aporte concreto, real, para que cuando a ti te enseñen algo, quede integrado en tu ser, para que tú también lo practiques después. Tú no puedes practicar lo que no has internalizado. Y la escuela es un medio para eso, en cuanto al currículum, en cuanto a los debates, a la necesidad de, si como tú planteabas, si hay niños de distintas etnias o de distintas nacionalidades, generar debates para que aprendamos a conocer la diferencia. Cultura. Exactamente. También es importante, por ejemplo, fíjate que hay un dato curioso, a mí me llamó la atención. En el norte y el sur, el centro de nuestro país, somos más discriminatorios, no así en el sur. Son más acogedores. Son más acogedores. Fíjate que incluso en la zona austral, a nuestros hermanos argentinos los esperan en el tiempo que hay, que está el tiempo de la esquila. Ya, fíjate que es otra la perspectiva, es otra la forma que se espera al hermano que viene a trabajar a nuestro país. En cambio, en la zona central y en el norte somos más discriminatorios, ¿ya? Y es diferente, por lo tanto, lo que va a pasar en la escuela de la zona central a la zona rural. Perfecto. Y también en la zona en donde están las distintas etnias, ¿ya? En la formación docente. Ahí tenemos que entrar, como dicen los maestros, a picar. Ahí tenemos que empezar a formar, a trabajar con los nuevos docentes, los que van a salir, para capacitar a los que se van a ir a las zonas limítrofes, a las zonas de las distintas etnias, donde hay lugares, por ejemplo, si yo voy a trabajar allá en Santiago, hay lugares donde se ha reconocido que conviven más hermanos peruanos. Por lo tanto, a lo mejor hay que reforzar a esos profesores, porque tampoco podemos decir que esto es fácil, porque también nosotros tenemos modelos, nosotros también tenemos prejuicios. Entonces, yo soy profesora y me llegan 3, 4 niños peruanos, yo tengo que tener el apoyo, tengo que tener la ayuda para enfrentar esto de la mejor manera y que sea satisfactorio para todos. Bien, gracias Gundara. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa, nuestro segundo programa, que tiene que ver con la discriminación por nacionalidad. Me gustaría dejar la pantalla unos breves minutos a nuestros dos panelistas para que pudiéramos cerrar y con qué se quedan ellos de este programa de discriminación por nacionalidad.
me gustaría ceder la palabra a Juan Carlos para que nos pueda expresar. Muchas gracias, Eugenia. Yo te escuchaba, Gurnara, muy atentamente lo último que dijiste y también me quedó dando vuelta el testimonio de Cristina. Yo creo que algunas ideas fuerzas como para entregar valores, porque otra de las formas de prevenir y de enfrentar y ir resolviendo el tema de la discriminación es entregar valores, ponerlos sobre la mesa, hablar de ellos, decirlos, comunicarlos abiertamente. Uno de ellos es lo que hemos hablado, el respeto. Otro es la integración, ¿verdad? Que es lo último que tú estás diciendo. La unión hace la fuerza. Esto de que somos todos iguales, no porque somos de una nación distinta, somos distintos esencialmente. O sea, buenas personas hay de todas las nacionalidades, malas personas hay de todas las nacionalidades. La nacionalidad no es sinónimo de algo en particular, de costumbre, hábito, qué sé yo. Somos todos hijos de Dios, tenemos todas las mismas obligaciones, los mismos derechos, más allá de dónde provenimos, de nuestro aspecto físico, etc. Y otra cosa importante es que ahora que está el concepto de aldea global, que está también muy en boga la ecología, los seres humanos todos, sin excepción, somos todos pasajeros del mismo buque. Se hunde el buque, nos hundimos todos, ¿no? El capitán no se va a hundir, no se va a salvar, digamos. No, todo el mundo tiene una función, tiene un rol, y mientras más unidos estemos, mientras más cercanos estemos, más abiertos al otro estemos, mejor nos va a ir, mucho mejor nos va a ir. Y yo diría que ese es como mi último mensaje, entregar un valor de unión y comunión entre las personas. Muchas gracias. De nada, Eugenio. Mire, es muy parecido, ¿eh? Yo creo que es importante que el maltrato al otro por el origen del que proviene es una equivocación garrafal desde el punto de vista que si nosotros vemos en primer lugar, somos iguales porque somos seres humanos. O sea, la primera igualdad es de nuestro origen, por ser seres humanos. Segunda igualdad, estamos escritos en unos derechos humanos, que nosotros como país y nuestra incluso legislación, nuestra constitución lo dice en relación a los que nacemos acá, pero también en los tratados que tenemos internacionales. Y como también Juan Carlos lo decía, y lo digo a nivel personal, hay otra cosa que no podemos olvidar, somos hijos de un mismo Dios. A lo mejor el que no tiene creencia puede sentirse ajeno a esto, pero no puede negar que nacemos y morimos de la misma manera. Así que muchas gracias, Gurnara. Eso sería mi aporte. Testimonio tan hermoso, donde también estamos hablando de Dios, que somos hijos de Dios. Hemos estado conversando sobre la discriminación de nacionalidad. En el programa anterior hablamos de género. Estábamos hablando de los derechos fundamentales del hombre, del testimonio de nuestro hermano peruano, José Luis, que realmente nos ha llegado al alma, para que podamos reflexionar sobre ese testimonio, para que podamos crecer como sociedad, para que no sigamos abusando de la gente, cómo poder educar también en los colegios y en la sociedad. Debemos seguir creciendo en este tema y en los temas de discriminación. Hay que respetar la diversidad, respetar a los hermanos que vienen de otros países, de otras etnias, otras culturas. Acojamos al forastero con acogida y con amistad. Yo creo que ese es el mensaje que queremos dejarles hoy día en este programa y poder seguir participando con ustedes y agradecer a todas las personas que han hecho posible tener este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.